Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, qué bueno verles. De verdad es un gozo para mí poderles ver. Y lo maravilloso que se cumple la palabra del Señor, que es Dios quien lleva, quien trae, quien atrae, ¿sí? Cada día los que deben ser salvos. Es mi Señor el que hace la obra, no somos nosotros. No son nuestras llamadas, es la llamada del Señor a nuestros corazones. Así que me agrada mucho verles, bendigo sus vidas en el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Y te invito que así como estás, inclina por favor tu corazón, tu rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias, mi buen Dios, por habernos traído con bien. Te damos gracias por haber aparejado lo necesario, Señor, para estar aquí. Gracias, mi Señor. Gracias porque sabemos que algo grande tienes para nosotros en esta mañana, Señor, una mañana fresca que has regalado para nosotros. Te pedimos por favor que no hayan distracciones, mi Dios, que podamos estar tan concentrados en ti, tan dispuestos a recibir de ti, mi Dios, que podamos salir de aquí saciados, que podamos salir de aquí, Señor, regocijando nuestros corazones, regocijados por esa gracia maravillosa y por lo que has traído para nosotros en este día. Limpia por favor mis labios, mi ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor. Descontamina, Señor, nuestro ser, nuestros oídos. Dispón nuestros corazones, Padre eterno, porque tu palabra va a ser voceada, Señor, y necesitamos revelación en nuestro corazón de tu palabra. Todo está en tus manos, Señor, el servicio, que al terminar este servicio podamos dar gloria y honra al que vive por los siglos de los siglos, a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Así puestos en pie, vamos a leer la Escritura. Por favor, acompáñame. Vamos a hacerlo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27. Vamos a leer del verso 46. Gloria a Dios. Vamos a dar inicio en el verso 46 y vamos a leer hasta el verso 54. Evangelio según San Mateo, capítulo 27, verso 46 al verso 54. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. San Mateo, capítulo 27, verso 46 al 54. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Se lee así la palabra del Señor. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra y nuestras vidas a través de ella. Vamos a ponernos cómodos, por favor. Y vamos a dar paso a los niños. Vamos a darle paso a los niños. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Alabado sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si desean cambiar de ubicación, tienen libertad para hacerlo. Debemos sentirnos cómodos para
para recibir la palabra de Dios. Debemos sentirnos cómodos para que esa palabra, esa bendita palabra, pueda llegar a nuestros corazones. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, hablando de uno de los hechos más importantes, no solamente para nosotros los creyentes, no solamente para nosotros los cristianos, sino para el mundo, ¿sí? Uno de los acontecimientos más grandes, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es tan importante que es el único que ha podido partir la historia en dos. Cuando se menciona la fecha, se dice antes de la muerte del Señor Jesucristo o después de ella. Es el único que ha podido centrar la atención, no solamente de creyentes, sino también de incrédulos, de personas que dicen no creer, de personas que se hacen llamar a sí mismos ateos. Les ha llamado y les ha cautivado de tal manera que han pasado su vida estudiando para ver cómo niegan algo que es innegable. Bendito sea Dios. Ahora, llama la atención que cuando llega el momento en el cual mi Señor entrega el Espíritu, la naturaleza no se queda callada. La naturaleza también manifiesta lo que ha ocurrido. La naturaleza misma se muestra y se manifiesta. Dice la palabra del Señor, terremoto, ¿sí? Un terremoto fuerte, las rocas se abren, se parten las rocas. O sea, la naturaleza misma da testimonio de que algo ha ocurrido. Bendito sea Dios. Algo real ha ocurrido. Ahora, este hecho ocurrió hace mucho tiempo. Y ese hecho, el hecho de que mi Señor hubiese permitido ser crucificado, nos da a nosotros derecho de ser libres del pecado. Bendito sea Dios. Perdonados, redimidos. Pero cuando ocurre este hecho, dice la palabra del Señor, de que los que estaban allí, el centurión y los que estaban allí, cuando ven que todo esto ocurre, sueltan una expresión, donde, como termina el verso 54, dice, verdaderamente, este era hijo de Dios. Ahora, esta expresión pareciera ser una expresión de creyente, pero no era la expresión del creyente. Dice antes de esta expresión, dice, el centurión, el verso 54, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera. Esa era una expresión de temor, era una expresión de miedo, una expresión de susto. Realmente, ¿qué hicimos? A este que estábamos custodiando, a este que crucificamos, realmente era el Hijo de Dios. No eran creyentes, pero les tocó ver y testificar lo que estaban viendo. Oh, que Dios nos permita a nosotros ver un poco más allá de lo que nuestros ojos ven. Dice también la palabra del Señor acerca de este mismo suceso tan maravilloso, no por cuanto haya sido el sufrimiento que él padeció lo único que llevaba, sino lo que precedía la resurrección. Bendito sea Dios. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 30. Gloria a Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 30, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Mi Señor Jesús, reconociendo que la obra maestra, que aquella obra maravillosa había llegado a su final, entonces expresa esa palabra, esa expresión, consumado es. Se hizo la obra. Oh, aleluya. Para aquellos que no pudieron verlo, para aquellos que a pesar de estar allí en ese momento histórico, se perdieron del acontecimiento. Y usted dirá, hermano, ¿no? ¿Cómo se lo van a perder si estaban allí?
Estaban allí, participaron de la escena y se perdieron del acontecimiento más importante de la historia. Y así nos puede ocurrir a nosotros también. Que asistamos al servicio y nos perdamos el acontecimiento del Espíritu Santo sobre sus creyentes. Había muchas personas en ese momento. Unos actuando de verdugos contra mi Señor Jesús. Otros solamente como espectadores. Pero había muchas personas allí. Y muchos de los que estaban allí se perdieron de ese acontecimiento maravilloso. Dice la palabra del Señor también que cuando se acercaba la hora, ¿sí?, entonces fueron a ver a los que habían sido crucificados, y como no habían muerto los que estaban a los lados de mi Señor, les quebraron las piernas para que pudieran morir asfixiados, al uno y al otro. Pero cuando llegaron a donde mi Señor Jesús estaba, lo encontraron muerto y no le quebraron las piernas. Dice el apóstol Juan: esto es para que se cumpliese la escritura, ni uno solo de sus huesos fue quebrantado. Y dice: y yo lo vi, yo soy testigo, y les aseguro que lo que les estoy diciendo es verdad. También dice que como lo hallaron muerto, entonces uno de los soldados con una lanza le atravesó el costado. Cuando le atraviesa el costado, sale agua y sangre. Y posiblemente los soldados que están alrededor de la cruz son salpicados por la sangre. Hoy día nosotros decimos: esa preciosa sangre me limpia, bendito sea Dios. Nosotros hoy en día cantamos y decimos: fue su sangre aquella que me limpió. Pero esos soldados que fueron mojados, rociados, posiblemente salpicados por esa sangre, no les sirvió. Porque no se trataba de la química. Se trata de la esencia del Espíritu. Alabanzas a mi Señor Jesucristo. Oh, bendito Dios. Pero estaban allí. Se untaron de sangre. Pero se perdieron del acontecimiento maravilloso. Sus discípulos tristes porque había muerto el maestro. Oh, bendito Dios. En el Evangelio según San Marcos, por favor, acompáñame. Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Ya habla acerca de la resurrección. Muere mi Señor. Conocemos la historia. Lo bajan de la cruz. Un hombre, uno de los discípulos secretos de mi Señor Jesús, le pide a Pilato el cuerpo y lo sepulta. ¿Sí? Lo sepulta en un sepulcro nuevo. Pero al tercer día, dice la Escritura, mi Señor Jesús resucita. Bendito sea Dios. Vamos a leer del capítulo 16 del Evangelio según San Marcos, desde el versículo 9 en adelante. Dice así la palabra del Señor: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él y que estaban tristes y llorando. Oh, ¿cómo estaban los discípulos? Tristes y llorando. Ahora, era el acontecimiento especial. Pero la humanidad sentía la ausencia de la humanidad. Por eso es que en los momentos de duelo, cuando alguien fallece, hay dolor. O sea, la humanidad siente la ausencia de la humanidad. Ellos sabían lo que mi Señor había dicho: me levantaré e iré con vosotros. Nos veremos en Galilea. Pero estaban enceguecidos. Había una niebla ahí en medio. Había algo que impedía que ellos pudiesen ver más allá. Entonces dice la Escritura: yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Verso 11.
Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Sabían lo que el Señor les había dicho: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Ya era el tercer día que se habían entristecido cuando mi Señor fue crucificado por la llaga que volvieron su cuerpo. Claro que sí. Por cada azote, por cada cosa que le hicieron a Él, claro que se entristecían. Era normal que se entristecieran, era normal eso. Pero pasaron los días y llegó el tercer día, el día del cumplimiento de la promesa, el día de la expectativa, el día en el cual ellos tenían la esperanza de que Él se levantase. Pero estaban entristecidos y llorando. Oh. El verso 11 una vez más. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después, verso 12, apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. ¿Recuerdan la historia, verdad? Iban 2 en el camino a Emaús y van discutiendo de lo que ha pasado. Y mi Señor se les hace al lado, se les pone junto a ellos y les dice: ¿qué es estas cosas que ustedes hablan? Ellos le dicen: ¿cómo usted es el único forastero que no se dio cuenta de lo que pasó? Era Jesús el que pensamos que iba a ser el libertador, que iba a ser el Mesías, y murió, se murió, lo crucificaron, dicen ellos. Oh, qué dureza de corazón. Mi Señor los acompaña por el camino y hasta que llegan al lugar, entonces Él hace como que va más lejos y ellos lo invitan, le dicen: no te vayas, quédate con nosotros. Y cuando se queda, Él accede a quedarse, levanta el pan, da gracias, y ellos recuerdan que fue la misma escena días atrás. Y lo reconocen, y cuando lo reconocen, dice la palabra del Señor, Él desaparece de sus vistas. Estos hombres regresan donde los discípulos y les cuentan la historia. Vamos nuevamente, versos 12 y 13. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron. Y eran los discípulos los que estaban allí con Él, ¿sí? Finalmente, dice el verso 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Ahora, ¿qué encontró el Señor Jesús después de su resurrección? Tristemente, en sus discípulos encontró incredulidad. Mi Señor Jesús vendrá nuevamente. He aquí Él vendrá, dice la Escritura. Vendrá por nosotros, por sus hijos, por los creyentes. ¿Qué encontrará mi Señor Jesús cuando regrese? ¿Habrá fe, dice la Escritura? Y mi Señor anhela que haya fe en nosotros. Que seamos creyentes, no incrédulos. Oh, bendito sea Dios. Acompáñame por favor en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, segunda a los Corintios, capítulo 4. Vamos a leer el verso 14, segunda a los Corintios, capítulo 4, verso 14, y dice así la palabra del Señor. Sabiendo, o sea, no presumiendo, no teniendo pues que de pronto ocurra, no, sabiendo, o sea, teniendo certeza de ello, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Sabemos eso? Sí. Amén. No pierdas allí, por favor. Voy a leer un versículo aquí en el Evangelio según San Juan. Es un texto muy conocido. San Juan capítulo 11,
versículos 25 y 26, y dice así: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Una pregunta. No solo una pregunta plasmada en la Escritura, una pregunta que se mueve, ¿sí? Una pregunta que ha venido de generación a generación, de tiempo a tiempo, de dispensación a dispensación. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Crees esto? Porque lo contrario de incredulidad es fe. Y fe es pues la certeza de lo que se espera, sí, la convicción de lo que no se ve. Oh, bendito sea Dios. Jesús dijo, oh, aleluya. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Que el Señor nos halle siendo creyentes. Porque no sirve tener solamente conocimiento. Se requiere tener certeza. Volvamos ahora sí a segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Ya leímos el verso 14, ¿sí? Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Señor, amén. ¿Sabemos eso? Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Debemos tener certeza de ello. Vamos a devolvernos un poco, vamos a leer desde el verso 7, por favor, acompáñame. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 7 en adelante. Dice así la palabra del Señor: pero tenemos este tesoro. Un tesoro tenemos. ¿Tenemos un tesoro? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. En vasos de barro. Oh, bendito Dios. ¿Vasos de barro dónde, mi hermano? Alabanzas al Señor. Nosotros somos vasos de barro. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Por qué de barro? Oh, Dios de la gloria. Porque la excelencia del poder tiene que ser siempre de Dios y no de nosotros. ¿Por qué de barro? Porque el barro, cuando se hace, cuando se lo lleva al fuego, el barro, ¿qué le pasa al barro cuando se lo mete al fuego? Se afina, ¿sí? Se cuece. Oh, bendito sea Dios. Si el barro no pasa por fuego y tú le echas agua, un líquido, ¿qué ocurre? Se disuelve, se deshace. Pero cuando el fuego del Espíritu Santo, oh, alabanzas al Señor, cuando el fuego del Espíritu Santo desciende y toca los vasos de barro, entonces los afina. Los afina de tal manera que pueden soportar cualquier líquido. Pueden soportar el aceite, bendito sea Dios. Oh, alabanzas al Señor. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Hagamos un alto allí, ¿sí? Porque cuando leemos, pareciera que queda solamente como información allí suelta. Como que son palabras, las oímos. Si son hermosas o tocan, entonces nos emocionamos y ya. Pero entonces nos habla de tribulaciones, de apuros, de persecuciones, de ser derribados, ¿sí? Llevando, en el verso 10 dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes. ¿Llevamos qué? La muerte de Jesús.
¿Sí dice así tu Biblia? Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Ahora, eso está escrito allí, porque está escrito es amén. Ahora, ¿qué de tu vida? ¿Qué de la mía? ¿Realmente por donde quiera que andamos llevamos la muerte de Jesús? Hermano, ¿cómo se lleva la muerte de Jesús? Hay gente que en Semana Santa se abstiene de comer carne y dice que estamos en vigilia. Ahora, no hay que abstenerse de comer carne, hay que abstenerse de darle alimento a la carne. Hay que abstenerse de alimentar esta carne que lo único que quiere es seguir sus propias concupiscencias, sus concupiscencias pecaminosas. Lo que necesitamos es alimentar al Espíritu. Bendito sea Dios. Velad y orad, dice el Señor, para que no entréis en tentación. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados, vamos a leer desde el verso 10 nuevamente. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Cómo llevamos la muerte de Jesús? Bendito sea Dios. Cuando nosotros morimos a nuestros propios deseos. Cuando nuestra vida, como dice allí al terminar el verso 10, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Cómo sabemos si hemos creído? ¿Cómo sabemos si la respuesta a esa pregunta, ¿crees esto?, es afirmativa? Revisando nuestra vida. Yo reviso mi vida y me doy cuenta si he creído o no. Yo reviso mi vida y me doy cuenta si solamente almacené información. Si solamente es que soy bueno reteniendo versículos en mi mente. O si realmente, a pesar de que no retenga muchos versículos en mi mente, puedo captar una palabra de las que mi Señor expresa, aleluya, y la pongo como vida aquí adentro. Porque a veces parecemos muchachitos. En mi época se coleccionaban estampillas, ¿sí? Se coleccionaban figuritas para llenar un álbum. Y se cogían las figuritas y se iba con el otro compañerito, el otro amiguito, y se revisaban. Mira, la tengo, no la tengo. Y se negociaban, ¿sí? Las repetidas se negociaban. Y a veces parecemos así. Es que yo ya escuché esa prédica, ya leí ese folleto, ya tengo esa escritura, yo ya sé que va a predicar el hermano. Lo tengo. Y sí, realmente se tiene. Pero se tiene solamente o físico como libros, o se tiene intelectualmente como información. Y la vida mi Señor Jesús se dejó llevar en la cruz del Calvario, se dejó llevar allá, permitió ser crucificado, no para que lo recuerdes allá en un madero colgado. Él permitió entregar su vida, derramar toda su sangre por ti, no para que digas, ay, pobrecito él, no. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Para que donde quiera que vayas, aleluya, todo el tiempo de tu existencia, todo el tiempo que Dios te permita vivir aquí, lleves la muerte de Jesucristo. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Verso 11 dice, porque nosotros que vivimos, pregunto, ¿alguien aquí vive? Amén. Aleluya, gloria a Dios. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal.
Un día que, como dice el himno, no será muy tarde, no será muy lejano, un día que está muy cerca, vamos a estar en la gloria con mi Señor Jesús. Y obviamente allí vamos nosotros a reflejarlo a Él, ¿sí? Vamos a estar viviendo en santidad. Y ese día será maravilloso, será glorioso, ¿sí? Pero hay algo, no pierdas allí por favor la escritura. Voy a retomar una escritura que leímos hace unos días, de Filipenses capítulo 2, verso 15, y escucha esta, dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. La vida de Jesús debe manifestarse en aquellos quienes dieron respuesta afirmativa a esa pregunta. ¿Crees esto? Mi Señor Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aunque muera, no moriré eternamente. Yo lo resucitaré, dice el Señor. Y la pregunta, ¿crees esto? Amén. Y decir amén. Decir sí, Señor. Responder afirmativamente, decir por supuesto, hermano, que yo creo. O sea, es fácil decirlo. Y posiblemente aquí, en medio de estas cuatro paredes, nos vemos como que sí. La cuestión es afuera. La cuestión es cuando estamos solos. Cuando no hay gente a nuestro alrededor que cree igual que nosotros. Cuando estamos, como dice el apóstol Pablo a los filipenses, en medio de una generación maligna y perversa. Donde todo lo que ofrecen es maldad, perversión, pecado. ¿Cómo actúas tú ante eso? ¿Cuál es tu reacción cuando te enfrentas a una generación maligna y perversa? ¿Accedes a actuar como ellos simplemente para no ser rechazado? ¿O simplemente para que no te miren mal cuando hacen chistes de doble sentido, entonces te sonríes sin soltar la carcajada? ¿Cómo actúas? Oh, que Dios nos ayude. Continuemos la lectura, 2 Corintios capítulo 4, versículo 12. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y retorna la pregunta, ¿crees esto? O sea, si lo crees y lo estás viviendo, háblalo. No te quedes callado. Comparte, aleluya. Testifica. Pero si no has creído, si tu vida no da testimonio de que has creído, aún hay tiempo, mi amado hermano. Aún hay tiempo de doblegarse delante del Señor, de postrarse a los pies de mi Señor Jesús y decirle: Señor, ayuda a mi incredulidad. Decirle: Señor, yo quiero creer. Oh, bendito Dios. Verso 14. Sabiendo que el que levantó al Señor Jesús, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva
de día en día. Aleluya. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y suena raro, ¿verdad? ¿Cómo miro lo que no se ve? Con los ojos espirituales, mi amado. Los ojos naturales solamente van a ver lo que existe, lo que se palpa, lo tangible. Pero cuando nuestros ojos espirituales se abren, oh, alabanzas al Señor. Miramos más allá de lo que tenemos enfrente de nuestra nariz. Miramos más allá, bendito sea Dios. Podemos ver más allá que un hombre fracasado tirado en la calle, ebrio. Podemos ver que hay ahí potencialmente un hijo de Dios dispuesto a ser levantado. Aleluya. Podemos ver más allá. Vemos lo que no se ve. Oh, bendito sea Dios. Porque sabemos, continúa ahí en el capítulo 5, versículo 1, ahí seguido. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Bendito sea Dios. Nuestro cuerpo se va desgastando. Ya no podemos hacer el mismo trabajo que hacíamos años atrás. Nuestra vista física se desgasta, nuestro oído también. Ya no podemos permanecer en pie el tiempo que permanecíamos antes. Ya no podemos levantar el peso que levantábamos antes. Este tabernáculo terrestre se deshace, mis amados. Por eso es que no debemos estar enamorados de este tabernáculo. Este se va a deshacer. Cuidarlo, por supuesto que sí es templo del Espíritu Santo, pero sabiendo de que tenemos uno en la gloria que espera por nosotros. Aleluya. El verso 2 dice: y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Y ahí volvería la pregunta: ¿crees esto? En todo momento, ¿procuras serle agradable al Señor? ¿O procuras ser aborrecible a Él? Y usted diría: hermano, no diga esas cosas. ¿Cómo voy a pretender ser aborrecible al Señor? Es muy fácil, mi amado hermano. El pecado es aborrecible a los ojos del Señor. Y muchas veces las cosas pecaminosas son agradables a la vista. ¿Qué miro? ¿Qué observo? ¿Qué contemplo? ¿En qué se agradan mis ojos? ¿En qué se deleitan mis ojos? Entonces puedo saber si realmente procuro ser agradable al Señor. Dice la Escritura: los ojos son las ventanas del alma. Pero hay otra vía de acceso al cuerpo, y son los oídos. ¿Qué escucho?
Entonces puedo saber si estoy procurando ser agradable al Señor o aborrecible a Él. Y vuelve la pregunta, y la misma pregunta: ¿crees esto? Que Dios nos ayude. Porque mi Señor Jesús resucitó. Él resucitó y está vivo. Jesucristo vive. Y Él está en medio nuestro. Y sabes algo tremendo y a la vez terrible: que Él puede ver lo que tú estás viendo. Y Él puede oír lo que tú oyes. Y está contigo cuando vas con tus pies a lugares que no debes ir. Y sabes algo, a Él le duele cuando hacemos lo que no debemos hacer. Por tanto, procuramos, verso 9, 2 Corintios 5:9, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermano, yo pensé que yo no... Sí, Señor. Sí. Tenemos libertad de hacer lo que queramos hacer. Pero tendremos que dar cuentas. Amén. Dice la carta a los Romanos, acompáñame por favor. Carta a los Romanos, capítulo 6. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Gloria a Dios. ¿Aún podemos dar gloria a Dios? Alabanzas al nombre de Jesucristo. Romanos capítulo 6, verso 1 en adelante. Inicia con una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Una vez más la pregunta: ¿crees esto? Amén. Yo soy la resurrección y la vida, dice mi Señor. ¿Puedes creer en su muerte y en su resurrección? Amén. ¿Crees esto? Y dice: porque los que hemos muerto al pecado. O sea, si creemos ello, si creemos esa afirmación, entonces hemos muerto al pecado. Amén. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Mi hermano, pensé que hoy, por ser domingo de resurrección, iba a decirnos cosas bonitas, para que nos fuéramos con una sonrisa de aquí de la iglesia. Mi amado, yo no estoy aquí para decirte cosas bonitas. Yo no estoy aquí para mandarte contento a tu casa. Yo necesito prepararte, porque aquel gran día se acerca y tienes que estar preparado. Yo anhelo que aquel día que esté presentándome delante del Señor, pueda presentarme con ustedes. Ese será mi gran gozo. Saber que, como dice el apóstol Pablo, no he corrido en vano. No ha sido en vano en los servicios, servicio tras servicio. No ha sido en vano la palabra que se les ha compartido. Bendito sea Dios. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis, verso 3, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y aquí ya nos retrocede un poco al tiempo, ¿sí?
¿Recuerdas el día que te bautizaste? Dice el Señor. Ese día lo hiciste a conciencia, nadie te obligó. Y si lo hiciste obligado, tienes la oportunidad de hacerlo nuevamente con libertad. El día que te bautizaste estaba simbolizando la muerte de mi Señor Jesús. Cuando te sumergieron, cuando estuviste sumergido, simbolizaste la sepultura de mi Señor Jesús. Pero no te dejaron allí. El ministro te levantó alabanzas al Señor, simbolizando la resurrección de mi Señor Jesús. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aleluya, amén. Para que nosotros también andemos. ¿Desde cuándo? Hermano, debió haber sido desde el día del bautizo. Desde que creí, desde que pedí ese acontecimiento en mi vida. De ahí en adelante. Hermano, ¿hasta cuándo? Hasta que mi Señor venga por ti. Hasta que mi Señor te llame. Hasta que tengas la oportunidad de encontrarte con Él cara a cara. O hasta que mi Señor venga por todos nosotros. Lo que ocurra primero. Pero apremia estar preparado. Bendito sea Dios. Bautizados en la muerte de Jesús para que andemos en vida nueva. Verso 5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El viejo hombre fue crucificado con Él. Ahora, si aún hay cosas del viejo hombre que no han muerto, mi amado, tienes la oportunidad. Tienes la oportunidad de crucificar esas cosas con Él. De soltarlas. De sacudirte de una vez por todas. De soltar lo que no te ayuda en nada, lo que no te suma, lo que no te da. De soltar lo que te está estorbando, mi amado. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Crees esto? No te sirve solamente creerlo con la mente. Hermano, yo lo creo del corazón. Si crees, tienes fe. Y la fe produce obras. Porque la fe sin obras es una fe muerta. Entonces, debes ver la fe que tienes. Porque dice la palabra del Señor: por sus frutos los conoceréis. Debemos dar fruto. No para exhibirlo ante los demás, no, eso es algo propio, algo privado, entre Dios y tú. Ahora, que los demás lo van a tener que ver, claro que sí. Pero no los exhibes para los demás. Das fruto para aquel que vino en una ocasión a buscar fruto a la higuera, ¿recuerdas, verdad? Mi Señor Jesús desciende del monte y tiene hambre, se acerca a una higuera que la ve muy reverdecida, pero no encuentra fruto en ella. Él viene a buscar fruto y quiere hallar fruto en ti. Bendito sea Dios. El verso 7 dice: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos,
ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aleluya. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. El Señor está diciendo algo en esta hora. Un tesoro en vasos de barro, para que la manifestación o la gloria del poder sea de Dios y no nuestra. Es Dios quien vive en mí. Es Dios quien vive en ti. Así que va a ser Él quien manifiesta su poder. Así que el pecado no se enseñorea más de ti. Te lo voy a poner de otra manera. Si tú deseas, si tú anhelas, si verdad es un deseo aquí de lo profundo de tu corazón, puedes vivir en santidad. Si tú deseas, aleluya, puedes vencer toda tentación, porque el Señor Jesús dijo en la cruz, consumado es. Si tú deseas, el Espíritu Santo que está en ti es todopoderoso, aleluya, porque es Dios mismo. Y puede vencer toda concupiscencia, todo deseo del pecado. Te puede dar la victoria porque Él ya venció. Aleluya, amén. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bendito sea Dios. Y mi Señor Jesús dijo, consumado es. Pero había hecho una pregunta antes. ¿Crees esto? Un día mi Señor Jesús vendrá y Él quiere hallarnos como una novia sin mancha y sin arruga. Hoy día nosotros somos excelentes, buenísimos para dar excusas. Si llegamos tarde, siempre hay una excusa. Y una excusa buenísima. Cada vez una excusa mejor. Siempre hay una excusa. Pero para ese día no va a haber excusa. Si tu vestido tiene manchas, no vas a decir, Señor, es que no alcancé a lavarlo. Señor, es que el límpido no fue suficientemente fuerte para quitar las manchas. Porque Él sabe que el cloro de la sangre que brota de las venas de Manuel es suficiente para quitar toda mancha. Él sabe que el calor que produce el fuego del Espíritu Santo es suficientemente fuerte para quitar toda arruga. Así que ese día no va a haber excusas. Mi Señor vendrá, mis amados. Y Él quiere venir por ti y por mí. Él quiere que nos preparemos. Él quiere que vivamos en el poder de su resurrección. Jesucristo resucitó y vive por los siglos de los siglos.